La política internacional, y en especial la de los tiempos de conflicto, tiene un costado al que podríamos llamarlo escénico o teatral. Y generalmente consiste en una sucesión de gestos cuya finalidad suele ser no cumplimentarlos, sino más bien utilizarlos, sea para incomodar públicamente al adversario o bien para medir su redacción, es decir, lo que habitualmente se denomina como un globo de ensayo. Uno de estos globos de ensayo fue lanzado este jueves 30 y la prensa rusa, a través de RT, lo reflejó con el título «Obama propone a Rusia una cooperación militar sin precedentes en Siria». Y luego agregaba, citando al The Washington Post, que existía una condición política previa para alcanzar ese acuerdo. ¿Y cuál era esta condición? Bueno, la condición era que Rusia consiga que las fuerzas de Bashar al-Assad detengan sus bombardeos sobre los grupos rebeldes que están apoyados por Estados Unidos. Es decir, que estaban dispuestos a coordinar una campaña que pudiera llegar a incluir al Frente al-Nusra, pero que para llegar a ese punto, Rusia y Siria debían dejar afuera a otros terroristas, como el Ejército del Islam, que suelen funcionar como una suerte de paraguas protector a lo que Occidente denomina como rebeldes moderados. Aunque, como ya lo hemos dicho decenas de veces, no son otra cosa que otras fuerzas terroristas, en este caso formadas y entrenadas por Estados Unidos y dirigidas políticamente sin ningún tipo de intermediación por el Pentágono. Según esta propuesta, que fue aprobada por el presidente Obama y que también fue muy apoyada por el secretario de Estado Kerry, los militares estadounidenses y rusos cooperarían en un nivel sin precedentes. Pero, siempre hay un pero en estas cosas, para llegar a ese nivel sin precedentes habría que, como decimos acá, parar la mano con los otros grupos a los que se les delimitaría zonas geográficas seguras para que quedaran a salvo de las fuerzas oficiales sirias. Llegados a este punto, uno no tiene más remedio que especular. ¿Se trata de un ofrecimiento con la genuina expectativa de que sea aceptado como parte de la negociación? ¿O acaso se trata de todo lo contrario? Es decir, de una oferta escénica, de una oferta teatral, hecha a sabiendas de que la contraparte estará obligada públicamente a decir que no. Esta es la primera noticia que tomamos en cuenta en esta semana. Una segunda noticia que también pareciera tener un valor escénico o un valor teatral, aunque aquí nos dejamos un margen para la duda, es el aparente deshielo que comienza a visibilizarse en las relaciones entre Turquía y Rusia. Esto también ocurrió esta semana que acaba de terminar y arrancó con un pedido público de disculpas por parte del presidente Erdogan a Vladimir Putin por el recordado derribo del avión ruso que ocurrió en noviembre del año pasado. La carta de disculpas y la oferta de indemnización al presidente de Rusia fue un gesto muy significativo que pareciera ir más allá del hecho de que Turquía admite su culpa por el derribo del caza Su-24 que volaba sobre el espacio aéreo sirio. El valor de todo esto está por verse, pero la sola posibilidad de que se abra un espacio de negociación directa también habla de la búsqueda de Turquía por abrir nuevos caminos que hasta hace poco tiempo se podrían decir que eran parte de la ciencia ficción. Ahora, ¿por qué este giro sorpresivo? Posiblemente porque Ankara entienda que una de las posibilidades de la política que ha venido jugando en estos últimos años es que la guerra en Siria termine por meterse dentro de sus propias fronteras. Y esto lo dijo también hace poco una reconocida analista libanesa que se llama Marwa Osman, que lo expresó textualmente con las siguientes palabras: la guerra de Siria amenaza hoy más que nunca con extenderse a Turquía. ¿Quién garantiza
que si los kurdos ganan la pulseada frente al ISIS con apoyo estadounidense, luego no se sumen a los kurdos de Turquía en una suerte de motín a gran escala que conlleve la formación de un nuevo Estado, en este caso un Estado kurdo, pero ahora dentro de la propia, del propio territorio turco. Acá habría que decir, como siempre insistimos, que nada es casual en política y que este no es el mejor momento de las relaciones turco-estadounidenses. En especial, cuando el país jefe, es decir, Estados Unidos, decidió emplearse a fondo contra el Estado Islámico luego de haberlos prohijado en Irak y jugado a no verlos, entre comillas dicho esto, en Siria, durante 2 largos años de bombardeos, o de supuestos bombardeos. Y ahora, por lo menos por ahora, decidió entrar a Siria, pero no con los turcos, sino empeñando un apoyo irrestricto a las formaciones kurdas del norte de Siria. Y así, claro, todos quedaron descolocados, empezando por la propia Turquía, que había alimentado hasta el hartazgo al Estado Islámico durante los últimos 4 años, solo para encontrarse con la sorpresa de que sus jefes comenzaban ahora a proteger y a armar a sus propios enemigos, los kurdos. Por eso, quizás a todo esto que nos estamos refiriendo, no sea ajeno el hecho de que el relanzamiento de las conversaciones turco-rusas sobre Siria haya ocurrido apenas horas después del atentado sobre el aeropuerto de Estambul, que en forma aparente provino de sus viejos amigos del Daesh o del ISIS. Finalmente, una tercera noticia que ya no es un globo de ensayo, sino un verdadero giro, que de alguna manera confirma la búsqueda de relanzar viejas alianzas por parte de Turquía, y es que tras acordar una millonaria indemnización, Israel normalizó sus relaciones con Turquía. Israel pagará una indemnización de $20 millones a las familias de los 10 turcos asesinados en el recordado asalto contra el barco Mavi Marmara en 2010, y tras 6 años de discordia, ambos países volverán a designar embajadores. Es decir, en una sola semana, Estados Unidos le propuso un acuerdo por separado a Rusia para que sirviera para proteger a sus propios terroristas. Turquía, que venía bailando con Daesh, bailando entre comillas, recibió un atentado con 3 bombazos y acto seguido se dispuso a pedir disculpas a Rusia. Y finalmente, después de años de asperezas, Israel y Turquía, es decir, Israel y la hermandad musulmana, retoman un camino de larguísima data que proviene desde los tiempos iniciales del sionismo, es decir, mucho antes de la existencia del Estado de Israel. Todo esto pasó en apenas una semana. Son cosas demasiado importantes en ocurrir sin que los grandes medios se hayan dignado a superar el formato de un título y una noticia escueta. Es que esa es justamente la cuestión, ese es el negocio, evitar que la gente encuentre sentidos que pudieran explicar lo que ocurre por debajo de la superficie, o por debajo de un título que esquiva toda historia y todo contexto.